Sandra Barrilaro es fotógrafa y es coautora del libro Contra el Olvido, una memoria fotográfica de Palestina antes de la Nakba, 1889-1948. Y frutos de sus viajes a Palestina es el reportaje fotográfico titulado Palestina, una mirada de justicia. Y bueno, igual que Jaldía, fue pasajera del Zaytuna, el barco que fue en rumbo a Gaza, y bueno, una activista pro derechos humanos que nos puede explicar su experiencia en el Zaytuna. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación al colectivo y gracias por estar aquí un viernes por la tarde escuchando que hablemos de Palestina, ¿no? Bueno, como ha dicho Jaldía, la Flotilla de la Libertad es una coalición internacional que se une para hacer unas campañas, unas navegaciones por el Mediterráneo para intentar romper el bloqueo ilegal que es un castigo colectivo a la Franja de Gaza. Se ha hecho desde el 2010 y se decidió que en el 2016 el barco tenía que ser, o los barcos, con mujeres. Bueno, todo esto hay que decir que la coalición internacional se nutre de dinero, de gente, voluntarios y demás. La primera flotilla, la del Mavi Mármara, no solo iba el Mavi Mármara, sino que iban varios barcos. Como cada vez los recursos son menores y las fuerzas también, pues las flotillas han ido disminuyendo de tamaño, tanto de cantidad de barcos como de tamaño de barcos. Entonces en el 2016 había recursos suficientes para fletar dos pequeños veleros de 14 metros. El Amal, que significa esperanza en árabe, y el Zaytuna, aceituna, ¿no? O oliva. En cada uno de estos veleros podíamos ir 13 mujeres haciendo turnos, no había sitio para dormir todas y demás, ¿no? Entonces, bueno, salieron ambos veleros de Barcelona a mediados de septiembre. Las mujeres que iban en esos barcos, bueno, pues era una representación de todas las mujeres que había para viajar y las que podían viajar, ¿no? De Barcelona se fue a Ajaccio, en Córcega, con una serie de pasajeras. El Amal, a las 2 horas de salir de Barcelona, ¿se oye bien? Sí. A las 2 horas de salir de Barcelona tuvo que volver por problemas técnicos y continuó el Zaytuna. De Ajaccio se fue a Messina, en Sicilia, con otra serie de pasajeras. Y bueno, en Messina nos reunimos un montón de mujeres, estábamos 50 o 60 mujeres, más todo el equipo de la coalición internacional allí para querer hacer la navegación final, ¿no? Desde Messina hasta Gaza. En total, desde Barcelona hasta Gaza fueron 1.700 millas náuticas de navegación, algo más de 3.000 kilómetros, ¿no? Bueno, en Messina, como ha dicho Jaldía, recibimos todas las mujeres que íbamos a participar una formación para saber cómo enfrentarnos al momento del asalto, más que probable, por parte de la Armada israelí. Asalto violento hasta la fecha. Las otras ocasiones los asaltos han sido muy violentos, incluso con los muertos del Mavi Mármara. Bueno, al final el Amal no pudo salir tampoco de Messina y solo había plaza para 13 mujeres en el Zaytuna. Y bueno, pues yo tuve el honor y la suerte de ser una de esas 13 mujeres que iba a hacer esa travesía final, ¿no? Desde Messina hasta Gaza, 1.000 millas náuticas. Y bueno, pues salimos desde Messina una mañana de finales de septiembre, una mañana preciosa, una luz maravillosa. Y bueno, salimos las 13 mujeres de 14 nacionalidades, porque una de ellas tenía doble nacionalidad.
que representábamos, estábamos 5 continentes entre esas mujeres, y entre ellas había 3 parlamentarias de Suecia, de Nueva Zelanda y de Túnez. Había una médico malaya, había 2 marineras, una sueca y la otra noruega, la capitana de Australia, había una defensora, una activista de los derechos estudiantiles y de la mayoría negra en Sudáfrica. Estaba Maureen Maguire, Premio Nobel de la Paz, irlandesa del norte, con 72 años, que se sube en un pequeño velero de 14 metros, con lo que eso se mueve. Estaba Anne Wright, que era la líder de la misión, una americana, ex coronel del ejército americano, diplomática, también con 70 años. Yo ante estas 2 mujeres me parecían maravillosas, ¿no?, con lo que supone esta navegación. Estaba también un equipo fantástico de 2 mujeres de Al Jazeera, una cámara y una periodista que es Mina Harbalu, que es la estrella de Al Jazeera Internacional, ¿no? Y estaba yo, soy fotógrafa. Entonces, este equipo navegamos durante 9 días, 24 horas ininterrumpidas de navegación. Teníamos que hacer turnos, había que cocinar y había que hacer muchas cosas. Pero salimos de Mesina para llevar un mensaje, primero esperanza, a la franja de Gaza, ¿no?, a la gente, a las 2 millones de personas que viven allí, que malviven o sobreviven, que llevan 10 años bloqueadas por tierra, mar y aire, personas y mercancías, ¿no? Queríamos llevar ese mensaje de esperanza, decirles que el mundo, a pesar de lo que parece, no se ha olvidado de Gaza. Queríamos llevar un mensaje de solidaridad y de paz. Como ha dicho Jalía, las mujeres del mundo, a las mujeres palestinas, a las mujeres de Gaza, que son parte fundamental de la resistencia del día a día de esa población, ¿no? Y por extensión a toda la población de Gaza, hombres, mujeres, de la Gaza bloqueada y de la Palestina ocupada. Pues salimos con un tiempo maravilloso y comenzamos a navegar. Nuestra navegación no era de turismo, sino que estábamos continuamente trabajando. Había que enviar imágenes, el equipo de Al Jazeera prácticamente trabajaba las 24 horas del día, enviábamos crónicas, recibíamos llamadas vía satélite de medios de comunicación y sobre todo recibíamos muchísimo apoyo de todo el equipo de la coalición internacional que estaba en tierra. Sin ese apoyo hubiera sido imposible esta navegación, ¿no? Y de toda la gente que estaba en tierra trabajando para que se enterasen nuestros parlamentos, nuestros gobiernos y las instituciones de que había un pequeño barco con 13 mujeres intentando hacer el trabajo que no hacen nuestros gobiernos, ¿no?, de exigir a Israel que levante ese bloqueo ilegal de la Franja de Gaza, que es un castigo colectivo, algo que va en contra del derecho internacional. A la segunda noche de navegación tuvimos una tormenta bastante fuerte y se rompió un cable del mástil. A pesar de que la navegación era segura, necesitamos repararlo, ¿no?, porque todavía nos quedaban muchos días de navegación. Por aquel entonces estábamos navegando en la zona sur de Creta, de Grecia, y no podíamos ir a ningún puerto de Grecia porque en el 2011, creo que fue, o 11, sí, la flotilla de la Libertad iba a salir, se reunieron todos los barcos en Grecia y de Grecia iba a salir la navegación final. Entonces el gobierno griego hizo el trabajo sucio a Israel e impidió que partiese la flotilla. Con lo cual no podíamos acercarnos a ningún puerto por temor a que nos impidiesen salir. La coalición se puso en contacto con
con la gente de la coalición en Grecia, que en otras campañas han sido muy activos, y contándoles el problema que teníamos. Y bueno, enseguida se pusieron ellos en marcha y ellas y dijeron: no os preocupéis, mañana a tal hora quedamos en un punto concreto de la costa de Creta y fuera, por supuesto, y os ayudamos a reparar el cable. Y bueno, así fue. Por la mañana temprano vimos un puntito allí en la lejanía, que según nos íbamos acercando, aquello se convirtió en un barco lleno hasta la bandera, de una bandera palestina inmensa, y lleno de gente encubierta, ¿no? De hombres y mujeres de Grecia que venían a ayudarnos, ¿no? A hacer esa reparación. Y bueno, se llegaron, no podía subir todo el mundo al barco, ¿no? Porque aquello iba a volcar. Entonces, bueno, subió un equipo técnico que estuvieron 2 hombres como 2 horas o así trabajando en la reparación del cable, y lo repararon de forma muy profesional. Bueno, la verdad es que decir que el momento este del encuentro de los dos barcos fue muy emocionante, muy emotivo. Y bueno, cuando terminaron esta reparación, empezaron a pasar de su barco al nuestro un montón de comida, un montón de frutas, verduras, pasteles, bueno, de todo, ¿no? Y mensajes que nos escribieron muy emotivos, ¿no? Mensajes de ánimo y de respaldo. Bueno, gracias a la solidaridad de la gente de Grecia pudimos continuar la navegación, y fue además un respaldo, un impulso muy importante, ¿no? De ver la gente que estaba detrás de esta navegación, ¿no? Que nosotras éramos solo las mensajeras, que detrás estaba todo el mundo. Bueno, continuamos la navegación, como digo, haciendo turnos de guardias, cocinando, escribiendo todo lo que podíamos. Y bueno, de tierra nos iban llegando muchos mensajes de apoyo, nos iban comunicando las reacciones de los parlamentos, de los gobiernos. Por primera vez el gobierno español hizo un comunicado verbal, no por escrito, apoyando la libre navegación a la Franja de Gaza, lo cual es un punto. Y bueno, así llegaban respaldos de muchísimos sitios. Continuamos navegando, y la mañana del 9º día de navegación, cuando ya llevábamos 1.600 millas náuticas de navegación desde Barcelona, a las 6 de la mañana del 9º día sabíamos que entrábamos en las últimas 100 millas desde la costa de Gaza. Sabíamos que a partir de ese momento ya todo el mundo en tierra, y nosotras por supuesto estábamos alerta, porque sabíamos que en cualquier momento podíamos ser abordadas por la Marina israelí. Porque aunque nosotras teníamos la esperanza de poder llegar a Gaza, al puerto de Gaza, sabíamos que era, bueno, una utopía, ¿no? Pero bueno, siempre hasta el último momento conservamos esa esperanza. Nos levantamos muy temprano y eso, a las 6 de la mañana entramos en las 100 millas, no hubo señales de la Armada israelí, continuamos navegando, llegamos a las 90 millas, a las 80 millas, desde tierra ese día hubo muchísimo movimiento, las llamadas de medios de comunicación de todo el mundo eran continuas, los mensajes de tierra eran también de ánimo y de respaldo, eran impresionantes. En un momento dado a mí me llegó un correo que decían que si se producía el asalto, el más que probable asalto, había convocadas concentraciones de apoyo en 18 ciudades del Estado. Algo, vamos, que cuando se dije al resto de las mujeres, bueno, fue muy emocionante, ¿no? Nos sentimos, a pesar de que era un barco pequeñito, en medio del Mediterráneo, nos sentíamos realmente muy apoyadas, ¿no? Muy respaldadas. Yo creo que en ningún momento nos sentimos solas. Nos llegaron también mensajes, llamadas
de Gaza, lo cual nos produjo muchísima tristeza, y nos comentaban que estaban allí en la playa y en el puerto, medio Gaza, estaban haciendo una fiesta. Habían salido los pescadores con los barcos a la mar a esperarnos. Estaban cocinando comida, pues me imagino que como se cocina en Palestina, ¿no? Para la eternidad, ¿no? Había música, había niños con cometas en la playa. Bueno, Gaza realmente ese día era una fiesta. Estaban esperando con muchísima emoción nuestra llegada de nuestro pequeño barco, ¿no? Bueno, ese fue un momento muy emotivo para nosotras. Llegamos a las 80 millas, llegamos a las 70 millas. Ningún barco de las otras flotillas había traspasado las 70 millas sin ser abordadas. Pero llegamos a las 70 millas, no había señales de la Armada israelí y continuamos, ¿no? Las 60 millas. En nosotras realmente, bueno, desde tierra la gente estaba absolutamente emocionada y en nosotras estaba creciendo la esperanza de que yo decía, no, si somos un barquito pequeñito, si nadie se va a enterar, que nos dejen entrar, ¿no? Realmente teníamos como esa ilusión de poder llegar. Bueno, llegamos a las 50 millas, continuamos navegando, llegamos a las 40 millas y en ese momento se cortaron las comunicaciones. El equipo de Al Jazeera, que como os digo es prácticamente 24 horas trabajando, estuvo todo ese día retransmitiendo en directo y en este momento la señal de satélite cayeron las señales del teléfono, internet y bueno, nosotras... Era la señal para la gente en tierra. En cuanto perdían comunicación con nosotras ya sabían que ya empezaba el asalto y para nosotras evidentemente, aunque nos habíamos levantado a las 5 de la mañana y estábamos preparando, pero dijimos, bueno, esto ya realmente empieza en serio, pero no veíamos nada, ¿no? Pero bueno, decíamos, bueno, van a asaltarnos. Al rato pudimos ver en los 3 puntos cardinales nosotros íbamos hacia el este y en el resto de los puntos cardinales veíamos un puntito en cada uno de esos puntos que según iba pasando el tiempo se iban convirtiendo en grandes fragatas de la Armada israelí, ¿no? Que venían hacia nosotras. En un momento dado, cuando estábamos 40 millas o así, se pusieron en contacto con nosotras por radio. Por el tono que utilizaron no nos pareció excesivamente hostil, que era lo que esperábamos, pero sí era un tono muy firme. Nos avisaban que era la Marina israelí, la Armada israelí, que estábamos navegando hacia una zona bloqueada y que no nos permitían seguir navegando y nos pedían amablemente, entre comillas, que detuviéramos la marcha inmediatamente. Bueno, nosotras habíamos acordado ya cómo actuar, la capitana habló en nuestro nombre y dijo que, bueno, que gracias por la información, pero que nosotras, nuestro destino era Gaza, que habíamos hecho muchísimas millas de navegación y que queríamos llegar a Gaza y que además no reconocíamos el bloqueo, porque es un bloqueo ilegal. Entonces que no íbamos a detener la navegación. A los pocos minutos se volvieron a poner en contacto con nosotras, nos informaron de todo lo que supone el bloqueo a Gaza, como si no supiéramos, y que si no deteníamos la navegación, que nos atuviéramos a las consecuencias y que íbamos a ser abordadas, que iban a venir unas Zodiacs y nos iban a abordar. Dijimos que bien, que gracias, pero que continuábamos navegación. Y bueno, así fue. Al rato pudimos ver con los prismáticos que venían 2 o 3, es que yo ya no sé, porque fue un día muy largo, Zodiacs grandes para 15 personas, cada una de ellas con sus asientos y demás. Y bueno, se fueron acercando. En un momento dado se pusieron en paralelo, 2 Zodiacs, había otra detrás, sí.
se pusieron en paralelo a nuestra navegación, nos dijeron que detuviéramos el barco, dijimos que no y dijeron bueno, que nos iban a asaltar, que nos iban a abordar. En este momento, efectivamente, empezaron a subir en marcha, empezó a subir soldados, chicos y chicas. En ese momento estábamos a 35 millas de la Franja de Gaza, unos 65 kilómetros al lado, aguas internacionales. Esto supone que es un acto de piratería y es un abordaje absolutamente ilegal. Es un punto importante. En este momento nos abordaron ilegalmente y nos obligaron a cambiar el rumbo. En vez de ir totalmente hacia el este que íbamos, y desviarnos más hacia el noreste, hacia Puerto Israelí. Eso supone un secuestro. En este momento, 13 mujeres de varios países, parlamentarias incluidas, fuimos secuestradas por Israel. Bueno, nos obligaron a cambiar el rumbo y bueno, subieron un montón de soldados, chicos y chicas, discretamente vestidos. Israel ha aprovechado este momento porque es la primera vez que no se ha hecho un asalto violento dentro de lo que es ya la violencia que supone que te secuestran, ¿no? Pero no utilizando la fuerza. También nosotras habíamos acordado hacer una resistencia totalmente pacífica. Pero Israel aprovechó este momento o este abordaje para hacer un lavado de cara, de cara de la opinión pública internacional. Los ataques del 2014 sobre la Franja de Gaza, aquellos salvajes ataques que destruyeron la mitad de las infraestructuras o casi todas las infraestructuras y que mataron a 2.400 personas, les supuso un rechazo muy importante en la opinión pública internacional, sobre todo aquellas imágenes de los misiles tirados a niños que están jugando en la playa, ¿no? Entonces, bueno, Israel creemos que ha aprovechado esta ocasión para hacer una limpieza de cara, ¿no? Es decir, fijaros qué bien tratamos a estas mujeres, pero no deja de ser un acto de piratería y un secuestro. Bueno, nos abordaron a eso de las 4 de la tarde, era un día muy caluroso y teníamos todavía muchas horas de navegación hasta Asdod, el puerto israelí. Se nos hizo de noche durante esta navegación y ya llegábamos a la costa y podíamos ver perfectamente las luces de noche en la costa, ¿no? La Franja de Gaza, justo en la frontera con Israel, hay una central, bueno, la única central eléctrica que hay en Gaza, que tiene 2 chimeneas muy altas y por la noche esas chimeneas están iluminadas, con lo cual era muy fácil distinguir qué era Gaza y qué era Israel, ¿no? Además, por la noche se veía hacia la izquierda, es decir, hacia el norte, territorio israelí estaba completamente iluminado. Allí hay mucha población, completamente iluminado. En cambio, hacia el sur, la costa de Gaza, había pequeñas lucecitas salpicadas. Ese es un claro símbolo de la ocupación, ¿no? Del bloqueo de Gaza, ¿no? La falta de luz, de electricidad, entre otras muchísimas cosas, ¿no? La verdad nos supuso un momento muy triste a las mujeres porque estábamos ahí al lado. También pudimos ver 2 plataformas de extracción de gas, 2 plataformas israelíes que están extrayendo el gas que pertenece a Gaza, a Palestina, en aguas gazatíes. Lo están extrayendo, se lo están llevando a ellos, ¿no? Bueno, a las 12 de la noche más o menos llegamos a puerto israelí. Allí tenían un gran despliegue de medios, más que nada daba la sensación de que era algo para medios de comunicación y demás, demasiado aparente, una inmensa carpa con un montón de gente, que había médicos, había personal civil, personal militar, policía, inmigración, Mossad, por supuestísimo.
Bueno, he de decir que las horas de navegación nosotras estuvimos en cubierta prácticamente todo el tiempo, vigiladas, mientras los soldados, los chicos y las chicas, registraban del barco de arriba abajo y todas nuestras pertenencias. Nos pidieron ordenadores, teléfonos, la mayoría había ido todo por la borda para que no tuviesen información. Y se había registrado todo. Al llegar a puerto volvieron a registrar nuestras pocas pertenencias, nos hicieron una ficha, un pequeño reconocimiento médico y bueno, y enseguida nos separaron a las 13 mujeres, ya estábamos bastante cansadas, nos separaron para comenzar los interrogatorios y las presiones del Mossad a cada una de nosotras. En el entrenamiento que habíamos hecho en Mesina, habíamos acordado no firmar nada, hasta tal punto que alguna duda de firmar el informe médico, no firmar nada y pedir enseguida a nuestros abogados y nuestros servicios consulares y de embajadas. Y bueno, así fue, no firmamos, nos amenazaron, por supuesto ellos querían que firmásemos la deportación inmediata, nos decían, si firmáis este documento os llevamos al aeropuerto de Tel Aviv y os vais directamente a casa. Pero con eso además había que firmar un documento en el que nos reconocíamos culpables de un montón de barbaridades que habíamos cometido contra el Estado de Israel, ¿no? Todas las mujeres, y la primera barbaridad era la de haber entrado ilegalmente en Israel. Todas y cada una dijimos por separado que de eso nada, que nosotras no habíamos entrado ilegalmente en Israel, nos habían secuestrado, nos habían llevado a la fuerza, que nuestro rumbo no era Israel, era Gaza. Entonces no podíamos reconocer esas acusaciones. Bueno, como no quisimos firmar, pedimos enseguida abogados y abogadas, en este caso teníamos, y servicios consulares, pero no nos lo... Yo sé que el cónsul estuvo ahí en el puerto, no nos permitió ver a nadie y bueno, nos amenazaban eso, si no firmáis vais a la cárcel y no se sabe el tiempo que podéis estar. Y bueno, de las 13 mujeres, 11 fuimos trasladadas a una cárcel, 2 de ellas, Al Jazeera, ya habían acordado con su compañía, con Al Jazeera, que las deportaban inmediatamente, y el resto fuimos trasladadas a una cárcel. Llegamos desde las 4 de la tarde que nos habían abordado, llegamos casi a las 5 de la mañana a la cárcel. Nos volvieron a registrar las pertenencias, nos volvieron a pedir que firmásemos documentos y bueno, nos negamos. Para entonces estábamos, la verdad es que un poco cansadas ya, ¿no? Y solo queríamos descansar un poco. Es decir, que la cárcel era inmunda. Inmunda, vamos, que cuando se habla de que Israel es la única democracia de Oriente Medio y es un país civilizado y ese tipo de rodeado de bárbaros, bueno, hay que ver las cárceles sucias a unos niveles increíbles, ¿no? La comida indecente, absolutamente indecente, y es lo que dan a la gente palestina que están presos, ¿no? Bueno, nos dejaron descansar 2 horas, más o menos, y a eso de las 7 de la mañana comenzaron otra vez las presiones para que firmásemos la deportación y ese documento inculpándonos. Nos negamos, pedimos nuestras abogadas y servicios consulares y a lo largo de la mañana fueron llegando. Llegaron nuestras abogadas, 3 abogadas que teníamos, y prácticamente las embajadas o consulares de casi todos los países. Había 2 mujeres que estaban en una situación complicada. Una de ellas era la doctora Malaya, que iba, y la otra la parlamentaria argelina. Son 2 países que no tienen relaciones con Israel, con lo cual ellas están en un estado un poco más complicado. Pero bueno, prácticamente del resto de los países llegaron. Yo en mi caso he de decir que se portaron de maravilla, que habían estado llamando toda la noche, interesándose. Y bueno, las abogadas nos
nos aconsejaron que firmásemos la deportación, pero porque si no empezaba una fiesta al Yom Kippur y podíamos estar bastante tiempo, 10 días en la cárcel y demás, ¿no? Pero que en ningún caso firmásemos el otro documento. Como no quisimos firmarlo, tuvimos un juicio rápido allí en la cárcel, bueno, que estamos esperando la sentencia, pero vamos, que la primera acusación y fácil de rebatir por parte de nuestras abogadas era eso, de haber entrado ilegalmente en Israel. Bueno, como al final firmamos la deportación con la condición de que todas las mujeres fuéramos devueltas a nuestro país de origen, porque la gente de Nueva Zelanda o de Sudáfrica o de Estados Unidos, imaginaos que les podían llevar a un aeropuerto intermedio y dejarles allí, ¿no? Entonces pusimos la condición que todas y cada una nos pusieran vuelos hasta nuestro país de origen y que además fuéramos todas deportadas en un lapsus de tiempo relativamente breve. Aceptaron porque realmente se querían deshacer de nosotras. Éramos un estorbo y además no querían un ruido mediático. Y bueno, pues de ahí fuimos trasladadas a un centro de deportación. Hubo un momento, antes del traslado, que estábamos todas las mujeres en una habitación de la cárcel, esperando a que cada una de nosotras reconociésemos nuestras pertenencias que se habían quedado, y la puerta de esa habitación donde estábamos estaba entreabierta. Estábamos aquí todas, aquí en medio una de las mujeres que estaba reconociendo sus pertenencias, y más allá había otra puerta y aparecieron dos chicos que comenzaron a hacernos señales, ¿no? Esta señal de agradecimiento árabe fue muy emotivo porque eran dos presos palestinos, no sabemos ni sus nombres, ni el tiempo que iban a estar, ni nada, pero ellos sí que se enteraron que éramos las mujeres del barco y bueno. Mira que siempre me propongo no contarlo, pero siempre digo, bueno, después de tantos meses se me va a pasar. Bueno, fue un momento muy emotivo para nosotras. Bueno, de ahí fuimos llevadas todas a un centro de deportación y algo más limpio, todo hay que decirlo, y de ahí ya era la noche, nos fuimos asaltadas un jueves por la tarde y ya era la noche del viernes. Fuimos llevadas al aeropuerto de 2 en 2 o de 3 en 3 y montadas en un avión cada una y deportadas con nocturnidad y alevosía, ¿no? Al llegar a Barajas me enteré que ese día que había esta fiesta en Gaza habían bombardeado Gaza, habían bombardeado algo que es habitual, es casi a diario. Pero no solo eso, sino que en la fiesta que había en el puerto habían arrojado bombas de ruido, de sonido, ¿no? Para dispersar a la gente, para que no hubiera eso ni ese día de fiesta, ¿no? Bueno, durante ese día, para el sábado, ya estábamos todas, las 13 mujeres ya estábamos en nuestras casas. Nosotras éramos las mensajeras, no somos las protagonistas de esta historia, simplemente hemos sido las mensajeras que hemos llevado ese mensaje de esperanza, ¿no? A la Franja de Gaza, a las mujeres. Y bueno, como digo, el sábado ya estábamos todas en casa, en nuestras casas, pero el bloqueo de Gaza y la ocupación de Palestina continúa. Y por eso, bueno, hay que seguir haciendo ruido.